Soy Oscar Darío Amaya Navas, abogado de profesión, y quiero contarles cómo un apagón eléctrico cambió mi vida. En el año de 1992, mi primer trabajo, me encontraba trabajando como gerente del Banco de Bogotá en la ciudad de Neiva, capital del departamento del Huila. Luego de haberme desempeñado antes como gerente en la ciudad de Girardot, un puerto sobre el río Magdalena, subgerente en Villavicencio, capital del departamento del Meta, y previamente en el mismo banco como abogado de la oficina jurídica. Llegar a Neiva era todo un reto profesional. Estaba solo, era mi primer partido, mi primer salida de la casa. Llegaba a Neiva porque era una capital de departamento, a su vez es la cabecera de una región del sur de Colombia muy importante y sobre todo un centro agrícola y ganadero fundamental para esa región y para el país. Como gerente de la oficina bancaria, era el jefe de un equipo de más de 50 personas, de un banco muy tradicional en esa ciudad. Y como todos los bancos, captaba recursos y prestaba plata, otorgaba créditos, especialmente a agricultores que en esa región sembraban soya, sorgo, arroz, maíz, entre otros productos. Ese año de 1992 era el segundo año del gobierno del presidente César Gaviria, quien en 1991 había presidido la revolución jurídica y social más importante como resultó ser la Constitución Política del 91, resultado de la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Gaviria instituyó la apertura económica, lo que significaba abrir el país a la importación de productos extranjeros. En marzo de 1992, el país se sorprendió con un desabastecimiento de energía eléctrica, resultado de la mala planeación y de un severo fenómeno del Niño, producto de una intensa sequía y ausencia de lluvias en todo el país. La crisis de abastecimiento de energía de fluido eléctrico, conocida como el apagón de Gaviria de 1992, produjo jornadas sin fluido eléctrico entre 9 y 18 horas en algunas regiones del país. Imagínense ustedes hoy en día vivir en sus casas, en sus oficinas, sin energía eléctrica por este periodo, entre 9 y 18 horas. En mi caso particular de Neiva, la crisis generó un estancamiento en el desarrollo de la ciudad y una reducción y hasta suspensión de muchos créditos a los clientes del banco, que durante muchos años fueron atendidos oportunamente en sus necesidades crediticias y que de un momento a otro vieron cómo los bancos en general les cerraban las puertas. En una ciudad agrícola como Neiva, una ciudad campesina como Neiva, la suspensión de los créditos que no tuvieran acceso a estos recursos, derivada del apagón y también de la apertura económica del Gaviria a la importación de productos del extranjero, produjo una crisis gigante, muy grande, que llevaron a cuestionar mi presencia en el banco y en esa actividad laboral que tanto disfrutaba. El apagón duró entre marzo del 92 y abril del 93, lo que quiere decir que afectó a una buena parte del periodo presidencial de Gaviria. La solución a la crisis debía considerar varios escenarios: cambiar la generación hidroeléctrica basada en el recurso hídrico por una generación geotérmica con base en carbón, es decir, cambiar una energía limpia por una energía contaminante. Desde el punto de vista económico, el apagón empobreció más a los habitantes del departamento del Huila, que dependían en gran medida de las cosechas. Adicionalmente, por ser una región con una temperatura tan alta, los cultivos debían tener un sistema de riego movido por energía eléctrica, que obviamente también se afectó. Para una región agrícola, eminentemente agrícola, resulta imposible cambiar económicamente de un día para otro su actividad. Una ciudad más grande con industria y comercio como Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, es más fácil sustituir dichas actividades por otro tipo de industria o por otro tipo de comercio. Eso no es tan fácil cambiar en una actividad agrícola como en Neiva. Mi situación personal empezó a cambiar, empezó a preocuparme. Yo vivía solo y mi contacto con mis padres era cada 1 o 2 meses cuando podía viajar a Bogotá. Durante la grave crisis del apagón se afectó notablemente mi salud. Yo era un hombre deportista que tuvo que suspender sus actividades en atletismo, en fútbol, en general en esos deportes, y mis obligaciones laborales casi que se duplicaron. En ese escenario no tenía tiempo para madrugar a caminar, para hacer deporte. Siendo aún muy joven, me dio en el año de 1992 un preinfarto. Yo, que nunca había tenido un problema de salud, empecé a cuestionar mi presencia en el Banco de Bogotá de Neiva. Como resultado de dicha tensión, se me generó un estado de hipertensión que hoy, después, 30 años más tarde, todavía persiste.
En el campo, el apagón afectó cada dimensión de la vida de los agricultores, se disminuyó aceleradamente su calidad de vida, se incrementó la pobreza en el país y se aplazó indefinidamente el despegue económico del gobierno de Gaviria. Todo esto produjo desempleo, desplazamiento social, violencia urbana e intrafamiliar y un alto nivel de inseguridad en las calles. En resumen, una grave crisis social y económica en un momento de transición constitucional sin muchas herramientas para superar la tensión. Solo a mediados del 93 se empezó a superar la crisis con la puesta en funcionamiento de varias centrales de generación de energía y la recuperación del nivel de lluvias. Con las altas temperaturas de una ciudad como Neiva, resultaba insoportable llegar a la vivienda particular después de finalizada la jornada laboral sin poder disfrutar de ventilación ni aires acondicionados. No había cine y la actividad social en bares, restaurantes y tiendas se afectó mucho porque el apagón llegaba hasta las 9 de la noche. Recuerdo que de esa época surgió el programa radial La Luciérnaga de Caracol Radio, creado por esa cadena radial con la intención de acompañar a todos los colombianos con noticias, humor, deportes y variedades a través del radio transistor, el de pilas, entre las 4 de la tarde y las 7 de la noche. Ese modelo radial fue un gran desarrollo de recreación para los colombianos. En esa franja horaria muchos colombianos prendíamos el radio para distraernos mientras volvía el fluido eléctrico. Hoy, en el año 2022, dicho programa sigue siendo uno de los de más alta sintonía a nivel nacional, el cual sigo escuchando desde su creación. El apagón afectó mi vida laboral porque de un día para otro amanecí con muchos clientes de mi oficina empobrecidos, muchos de ellos al borde de la quiebra, sin alternativas de trabajo. Desde el punto de vista personal me tocó disminuir mi ritmo de trabajo, cambiar muchas costumbres alimenticias y empezar a vivir bajo unas condiciones nuevas, supervisadas, quien lo creyera, por un cardiólogo. Todo lo anterior me llevó a cuestionar el estilo de vida que llevaba con apenas 30 años. Adicionalmente recuerdo que no se me permitió salir a disfrutar de las vacaciones por no dejar el puesto en manos de un gerente encargado que no conociera la situación socioeconómica de la oficina y de la ciudad. Después del preinfarto, el cardiólogo me obligó a descansar y me invitó a replantear mi estilo de vida. De verdad, un gran consejo en ese momento. El resultado de ese descanso forzoso generó la decisión de retirarme con mucha tristeza y frustración de una actividad laboral que disfrutaba mucho, pero que por razones sociales, políticas, climatológicas y económicas estaba afectando notablemente mi salud y mi tranquilidad. Por todo ese cúmulo de razones, renuncié a la gerencia del Banco de Bogotá de la ciudad de Neiva y quizás frustré una carrera en el sector bancario. Personalmente fue un momento difícil del que solo me pude recuperar apenas 6 meses después, cuando empecé a realizar un posgrado en Derecho Económico en Bogotá, en el que descubrí, curiosamente, mi vocación en materia de derecho ambiental, actividad a la que hoy me dedico. En esa nueva actividad encontré mi total realización, como quiera que fui fundador del Departamento de Derecho Ambiental de la Universidad Externado y algunos años después tuve el honor de ser nombrado viceministro de Ambiente, reemplazar a la ministra como ministro encargado de Ambiente en 4 oportunidades, 2 años después procurador ambiental a nivel nacional, lo que me sirvió para llegar a mi cargo actual, el de consejero de Estado de la República de Colombia. Miro hacia atrás, miro en retrospectiva y veo que la apertura económica del presidente Gaviria fue una decisión para un país que no estaba preparado, que las autoridades encargadas de la generación de energía no tenían el país adecuado a ese momento y que la naturaleza le pasó factura al país. Ese fenómeno del Niño de 1992, apenas superado un año después, no fue el único responsable del apagón que cambió mi vida laboral y personal y que afectó mi salud en forma irreversible. Todas las circunstancias anteriores me llevaron a tomar la decisión: o era mi salud o era seguir trabajando en esas condiciones. Por eso, haciendo una evaluación general, considerando el apagón y todas las circunstancias derivadas de ese momento, me llevaron a forzar a cambiar mi vida.